Buenas noches, Sí, licenciado, buenas noches. Ya nos escucha. Bueno, creo que ya por fin hemos resuelto el tema de acceso, no solamente a usted, sino a todos mis paralelos. Tenía problemas en cuanto al tema de la plataforma, que no sé qué cambiaron el dominio. Por eso estuvimos demorando un poquito el inicio de clase del día de hoy. Ya para las próximas sesiones, a José le voy a enviar un enlace para las clases del lunes y otro enlace para las clases del miércoles. Y esos enlaces los vamos a utilizar hasta el final del semestre, ¿de acuerdo? Sin más preámbulo, empecemos nuestra clase. Vamos a compartir una transparencia. No me he olvidado de nuestro control, lo vamos a dar el miércoles. Siempre les voy a dar las instrucciones en forma anticipada. No se preocupen. ¿Están viendo la transparencia, señores? ¿Pueden ver? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Veamos algunos aspectos específicos más de administración financiera. Les estoy dando la visión global de lo que es las finanzas todavía. Desde la próxima vamos a entrar específicamente en todo lo que es corto plazo. Ya hemos visto que la administración financiera, que la gestión financiera forma parte de un conjunto que son las ciencias de administración, etcétera, que estudian en el caso de las finanzas corporativas y las finanzas empresariales, cómo manejan su dinero las empresas con fines de lucro, ¿no? Y estas empresas tienen que destinar platita para inversión o platita para cubrir sus gastos de operación y mantenimiento. ¿Cuál es el criterio para saber cuánta plata llevar a la inversión o cuánta plata llevar a los activos, a los gastos de operación y mantenimiento? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es que el empresario tiene que saber cuál es el que le va a dar más fruto, cuál es el que le va a dar más rentabilidad. Y la opción que le dé más rentabilidad es la respuesta para saber cuál es la prioridad en cuanto al uso de los recursos. Después que sepa la empresa dónde va a llevar, qué cantidad de dinero va a llevar a la inversión y qué cantidad de dinero va a llevar al gasto, la segunda pregunta que tiene que hacerse es ¿y de dónde va a sacar el dinero? ¿Va a cubrir todo con recursos propios o con recursos ajenos? ¿No? Entonces ahí lo que se determina es básicamente la estructura de dinero. ¿En qué proporción se utilizan recursos propios y en qué proporción recursos ajenos? Y finalmente, una vez que ya está ejecutada la inversión, ejecutado el gasto, la tercera tarea del administrador es cuidar los bienes, los activos de la empresa, ¿no? Y si, por ejemplo, hemos hecho una inversión comprando una computadora, la computadora podríamos haber adquirido con recursos propios o con préstamo. Y la tercera tarea es que la computadora se use para fines estrictamente de trabajo y no personal. La lógica en este ámbito de decisiones es que el inversionista, el dueño de la empresa, los accionistas, siempre van a tratar de maximizar o elevar lo más alto sus utilidades. Y por el otro lado, van a tratar de reducir a lo mínimo los riesgos. ¿No? En la medida que ustedes encuentren negocios de alta rentabilidad y menos riesgo, son los mejores negocios. Ahora, en función a lo que acabamos de platicar, de decir qué cantidad de dinero se va a la inversión o qué cantidad de dinero se va al gasto, y segundo, de dónde sacamos las fuentes de financiamiento, y tercero, cómo administramos los activos, cómo administramos los bienes que tiene la empresa, las consecuencias, el impacto de esas decisiones es posible de ser medido. Medidas a través de herramientas que midan el grado de liquidez que tiene la empresa, el grado de endeudamiento que tenga la misma, los niveles de rentabilidad que se pueda generar, cuál es la capacidad administrativa de administrar los activos,
el grado de apalancamiento que podemos alcanzar con recursos propios versus los recursos ajenos. Todo esto son los temas que tenemos que abordar en el área de finanzas. No digo finanzas uno, todo en su tiempo, pero son los temas que deben tener una respuesta para saber cómo van a ustedes administrar la plata en una empresa. En ese sentido, las decisiones que tienen que ver en materia de inversiones, o sea, la pregunta es, ¿en qué invertimos? Y cuando ustedes le dan la respuesta, ¿en qué invertimos? Lo que están diseñando es su presupuesto de capital. Entonces, cada vez que ustedes escuchen o lean en un texto de administración financiera presupuesto de capital, lo que están diseñando es su cartera de proyectos de inversión. Eso es. Puesto de capital es sinónimo de la cartera de proyectos de inversión. ¿Y por qué es importante tener este presupuesto de capital? Es porque en las empresas es mucha plata invertir, representa mucho dinero. Por eso es que no se pueden encarar permanentemente periodos agresivos de inversión. No podemos tener todos los años harta inversión porque es mucha plata. Dos, cuando hacemos inversiones, sabemos que cuesta mucha plata, pero por el otro lado, hay un altísimo sesgo, hay un altísimo riesgo respecto a los resultados futuros. Bueno, ojalá todo el mundo tendría certeza en la inversión, ¿no? Es decir, ustedes tienen $10,000, invierten, pero lo que nadie les puede garantizar son los resultados de esa inversión. Que los resultados sean tan buenos como ustedes han previsto. Entonces, ese es otro problema de las inversiones. El primer problema es que es mucha plata, representa mucha plata. Y el segundo problema es que los resultados tienen un signo de interrogación. Nadie nos puede garantizar que realmente alcancemos las rentabilidades que estaban previstas. Y el tercer problema en la parte de la inversión generalmente es que estos tipos de inversiones son irreversibles. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes deciden dar marcha atrás, lo pueden hacer, pero retroceder tiene graves consecuencias en la tesorería, ¿no? Es como si ustedes hubieran dicho, ya, vamos a comprar terreno en el Alto, vamos a construir, compran el terreno, hacen cimientos, están empezando la obra, y dicen, no, ya no va esa fábrica, ya no va en el Alto, y retroceden en la decisión. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer, porque tampoco no hay nada escrito en piedra. Pero el tema es que si retroceden, pueden incurrir en graves impactos en cuanto a su plata, porque habrán generado ustedes muchos gastos, muchos pagos fuertes que afectan a su caja y que va a ser difícil volverlos a recuperar en la misma magnitud. Una vez que ustedes saben en qué van a invertir, la segunda parte es crear la denominada estructura de capital. Entonces, estos dos conceptos, ojo, son básicos que los tengan bien definidos. El presupuesto de capital es la cartera de inversiones, es la respuesta en qué van a invertir. En cambio, la estructura de capital les contesta la manera en que ustedes van a financiar esa inversión. Entonces dirán, donación es un porcentaje, aporte propio otro porcentaje, préstamo otro porcentaje, etc. Entonces, el decir las fuentes de financiamiento es diseñar la estructura de capital. Y cuando estemos armando la estructura de capital, ¿cuál es el criterio con el cual determina esta estructura la empresa? El criterio es muy sencillo. Ojalá fuera con plata ajena, todo, ¿no? Y ojalá fuera sin que nos cobren intereses, pero eso va a ser casi imposible. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar las fuentes de financiamiento, el criterio va a ser utilizar las fuentes de financiamiento más baratas.
Y si no tiene costo la fuente de financiamiento, mejor, ¿no? Pero si tenemos que combinar fuentes que no tienen costo con fuentes que tienen costo más el aporte propio, entonces buscaremos, por decirlo en palabras sencillas, los préstamos con las tasas de interés más baratas, ¿no? Esa es la mezcla, esa es la combinación que la empresa tendrá que hacer para reflejar la forma en que va a financiar todos los proyectos de inversión que los ha aprobado. Y la tercera decisión que tiene que hacer la empresa y que tiene un impacto también a largo plazo es cómo va a retribuir a los socios, a los dueños, sus beneficios. Porque resulta que en la medida que ustedes pagan más dividendos a sus socios, significa que menos plata tienen dentro de la empresa. Y no pagarles nada tampoco es viable. ¿Por qué? Porque el accionista ha puesto su plata en la empresa, ha invertido en la empresa con la perspectiva de recibir una retribución, de que primero le devuelvan su capital y después le den sus ganancias producto, ¿no? Entonces, estas decisiones son las que paulatinamente vamos a ir viendo en el área de finanzas. Las decisiones en qué invertir vemos exclusivamente en Finanzas 2, porque vamos a empezar a evaluar la rentabilidad que tiene cada proyecto de inversión. Hay distintas técnicas y cada una de esas nos va a decir cuánto es el margen de ganancia. Decisiones de financiamiento lo vamos a también a aplicar en Finanzas 2 y partes de Finanzas 1, retomando todo lo que hemos visto en matemáticas financieras, como son los sistemas de amortización, que son los cuadritos que elaborábamos para saber cuántos de capital y cuánto de intereses pagábamos por un préstamo. Decisiones en materia de política de dividendos, vamos a ver al finalizar en Finanzas 2 y retomando en Finanzas 3 para poder hacer simulaciones de bajo plazo. Ahora, ¿de qué se ocupa nuestro administrador financiero? ¿De qué se ocupa el director de finanzas? Todo el mundo me está viendo la transparencia que titula Funciones del Administrador Financiero, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, les pregunto esto porque al mediodía, no sé por qué causas, se congelaba la presentación en una pantalla. Ok, esta partecita repite. ¿Cuáles son las tareas? ¿Qué es lo que hace cada día nuestro administrador financiero? El administrador financiero, entonces decíamos, busca plata para cubrir los gastos de operación, busca plata para invertir, busca plata para pagar los préstamos si es que tiene y retribuir a los socios y a los propietarios con sus ganancias. Todo esto lo refleja en dos presupuestos que elabora, el presupuesto económico y el presupuesto financiero. ¿Qué es lo que entra en el presupuesto económico? Básicamente es la proyección de todos los gastos y costos de operación y costos financieros. Entra en la parte del presupuesto financiero los desembolsos de préstamos y las devoluciones de los préstamos que tenemos que hacer, las inversiones que tenemos que ejecutar, tanto de ampliación como de renovación. También entra los presupuestos cuando estamos pensando que nuevos socios van a entrar a la empresa o que otros socios se van a retirar de la empresa. Tenemos que ver en el presupuesto financiero cuáles son los pagos que vamos a hacer los próximos años a los dueños de la empresa, qué capitales vamos a devolver a aquellos socios que ya no les interesa quedarse dentro de la empresa. Y también entrará toda esa plata correspondiente a gestiones pasadas que vamos a recuperar las cuentas por cobrar que están en mora, ¿no? Entonces, de manera sencillita, el presupuesto económico está englobando básicamente todas las cuentas del estado de resultados.
Pero la empresa no solamente eroga en esas cuentas de gasto y costo del estado de resultados. ¿Qué otras cosas más tiene que ver con el manejo de la plata? Lo que decíamos hace un momento, los nuevos desembolsos de préstamo y los devoluciones de préstamo. Ese es pago de capital. El pago de intereses está en el presupuesto económico. ¿Qué más? Todas las inversiones que están previstas hacer por la empresa. Esa plata no entra en el estado de resultados, ¿no? No hay ninguna cuenta que diga inversión. Por eso se la considera en el presupuesto financiero. Los aportes de capital de nuevos socios o retiros de socios también entran en el presupuesto. Es la manera en que distinguen estos dos componentes relativos al presupuesto. Segunda tarea. ¿Cómo prioriza qué plata ir a inversión y qué plata ir al gasto? Hace rato ya les he dicho. El criterio es sencillo. Determina dónde gana más. ¿En la plata que está destinando al gasto o en la plata que está destinando a las inversiones? Uno podría decir siempre en las inversiones, ¿no? Puede suceder de que, por ejemplo, si estamos haciendo una reingeniería de la empresa y por lo tanto vamos a hacer desaparecer ciertos cargos, entonces incurrimos en mayores gastos, ¿no? En contratar una consultoría, pero cuyos resultados van a generar que, si bien está subiendo el gasto pagando esa consultoría a los profesionales que me hacen esa propuesta, lo que va a repercutir es que yo voy a hacer un programa de retiro voluntario. Entonces, voy a premiar a la gente que quiera retirarse y le voy a dar una bonificación. ¿Eso es mayor gasto? Sí, es mayor gasto. Pero la perspectiva es que a posterior, en la medida que yo reduzca mi planilla, voy a tener menos cuentas relacionadas a servicios personales, aportes laborales, de prestaciones sociales, etcétera, ¿no? O puede ser que utilizando el dinero más en temas de inversiones, generemos más costos, sí, pero los ingresos que generen a futuro sean superiores a los nuevos costos y por lo tanto los márgenes de ganancia sean superiores, ¿no? Entonces, esta es la segunda tarea que hace cualquier administrador financiero. Cómo priorizar su plata utilizando en gastos o en inversiones. Y algo que ya no puede decir si es rentable o no es el tema de pagar los préstamos. Una vez que ustedes han decidido contraer un préstamo, inmediatamente se determinan las condiciones de pago de ese préstamo. Y cuando esté el préstamo ya vigente, ustedes no pueden decir vamos a medir si es rentable o no prestarse. Eso tienen que hacerlo antes. Porque la plata que ustedes se prestan, se supone que con esa plata han trabajado y la empresa genera ganancias que nos permiten cubrir todos los costos financieros del préstamo y además ganar. No se vale, realmente serían inversiones tontas que hagan que, por ejemplo, al banco ustedes estén pagando, qué sé yo, una tasa de interés del 18% y con la plata que les ha prestado el banco ustedes generen rentabilidades menores al 18%, ¿no? Ustedes digan, estamos ganando 10% en la empresa. ¿Y cuánto te cuesta pagar el interés que pagas al banco? 18. Tasas de rentabilidad inferiores al costo del dinero no tiene sentido. Entonces, ¿qué hace el administrador financiero? Tiene que evaluar si manda su plata al gasto o manda a inversiones. Pero lo que ya no puede evaluar son los préstamos ya contraídos. Los préstamos ya contraídos tienen que pagar. Si no los paga, los intereses y las penalidades pueden subir, pueden elevar. Los nuevos préstamos, esos sí, serán sujetos a un análisis de rentabilidad para ver la conveniencia o no de prestarlos. Eso sí. Tercera función. Tiene que saber de dónde va a sacar plata. Hemos hablado ya de la manera en que
va a financiar, de la estructura de financiamiento, ¿no? Y tienen básicamente dos alternativas las empresas privadas. O se presta, consigue préstamos o líneas de crédito, o pone plata propia. Es muy difícil que las empresas privadas reciban demasiado. Muy difícil. Ahora el Estado no le va a donar, ¿no? Entonces, las dos fuentes que normalmente tienen accesibles a la empresa es la plata de terceros, reflejada en los pasivos de corto y largo plazo, y cuando se consigue plata de terceros, lo que tiene que buscar es que combine las fuentes de financiamiento más bajas, las más baratas. Y en la medida que sea posible, evitar que le pidan garantías. Porque si le piden garantías, la empresa incurre en mayor riesgo. ¿En qué sentido? Es muy distinto un préstamo donde no hay garantías, les van a hacer firmar el contrato, etcétera, les van a notificar cuando no pague, en fin. Pero es más problemático que cuando ustedes han suscrito un contrato y en ese contrato está previsto ciertas garantías, en el caso de que no ustedes paguen, lo que hace el banco es ejecutar esas garantías, es quitarles los activos que ustedes han comprometido. Entonces es una situación mucho más complicada. Por ello es que en la medida que se pueda tener préstamos y sin garantías es mucho mejor. Ahora, aquí entra un tema bien importante que nosotros lo vemos en Finanzas 3, que es la determinación del costo del dinero. En matemáticas financieras hemos visto la tasa de interés que nos sirve para hacer operaciones de descuento, pero lo que nunca les he enseñado es de dónde sale ese número, cómo lo puedo calcular ese número. Y en finanzas lo que aprendemos es justamente dos técnicas para saber cómo cuantificar ese costo del dinero, esa tasa de interés. La primera es la denominada teoría de costo capital. Está mal escrito aquí. Sería costo capital. La primera se llama entonces la teoría del costo de capital promedio ponderado. Y la segunda tiene que ver con el análisis de las curvas de indiferencia que tiene un accionista frente a las ganancias de dinero y las ganancias de capital. Este segundo tema tiene que ver mucho con las políticas en materia de políticas de dividendo, decisiones en materia de políticas de dividendo. ¿Cómo calcular el costo de capital? Vamos a ver, no sé si tengo más adelante. Sí, vamos a ver dos técnicas. ¿Cómo calcular este bendito costo de capital? Acá vamos a ver dos técnicas. Una es la metodología de cálculo de la UAC y la otra es la metodología del modelo KPM. En cambio, para el análisis de indiferencia, aquí vamos a demostrar a través de la política en materia de dividendos por qué le debería ser indiferente al socio si le pagamos o no le pagamos dividendos. En los dos casos, gana. Eso es lo que vamos a ver. Básicamente esto entre finanzas 2 y finanzas 3. Bueno, una vez que ya tenemos nuestros activos, como les decía hace un momento, debes velar la administración porque se utilice correctamente esos activos. Permanentemente el administrador financiero tiene que evaluar cuál es su
posición financiera, a su situación financiera, ¿no? Al administrador financiero no se puede dar el lujo de decir, a ver, ¿cómo nos va este mes? A ver cómo nos cierra el año. El administrador financiero tiene que estar un paso adelante. Es como si ustedes trabajaran y dirían, a ver, vamos a salir a trabajar a las 8 de la mañana, a ver si ganamos plata y comemos. O sea, su familia no los puede matar de hambre. Entonces, el administrador financiero tiene que prever recursos monetarios para la comida con anticipación. Y si ve que mañana va a haber un paro, un paro cívico, donde no se puede circular, etcétera, ya tiene que prever de manera anticipada qué va a hacer para obtener dinero el día de mañana y poder comer. O sea, el mismo símil podemos asimilar para el caso del rol del administrador. Digamos, no hemos visto. Una empresa no puede darse el lujo de no trabajar sin dinero. O sea, no puede haber un día que una empresa diga, no, sabes que no tenemos un solo peso, no podemos pagar el taxi o el minibús con el que tiene que ir el mensajero a traer los cheques o a cobrar o a dejar cash. O sea, no es concebible eso. El dinero es tan importante y por lo tanto su rol principal del administrador financiero es precisamente eso, administrar el dinero. Es tan importante el recurso del dinero. Yo siempre me gusta ponerle el ejemplo de que el cuerpo humano tiene un conjunto de órganos, ¿cierto? Todos son importantes, el corazón, el hígado, el riñón, el cerebro, todos esos elementos son importantes. Pero todos esos no funcionarían si no tuvieran sangre en el cuerpo que está permanentemente circulando. Porque a través de la sangre se están llevando un conjunto de proteínas, oxígeno, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, así de importante es el dinero. Una empresa, si no tiene dinero, o si tiene casi un reducido volumen de cantidad de dinero, es una empresa que paulatinamente se va parando. Se va parando porque no puede desarrollar sus actividades de manera normal. Entonces, por eso es que tanto énfasis estamos haciendo qué es lo que hace este administrador, que siempre tan difícil es su trabajo. Es porque su trabajo es eso. Asegurar que en todo momento tenga platita la empresa para poder trabajar sin afectar la producción, la productividad. Entonces, por ello tienen que ocuparse de ganar, bajar el riesgo, tener dinero, no, no estar endeudados hasta el cuello, traer plata de terceros. Y en todo eso tenemos que demostrar la pertinencia o la racionalidad en la toma de la decisión. Ahora, ¿qué hace para el efecto? ¿Qué herramientas tendrá nuestro amigo administrador financiero para trabajar? Pues tiene muchas, ¿no? Podrá y sabrá hacer presupuestos económicos financieros, como les decía hace un momento, proyectar ingresos, proyectar gastos y costos, proyectar cuánto va a pagar por concepto de sus préstamos, presupuestar si van a entrar nuevos socios, cuánto de inversión necesita, efectuar el cálculo de sus intereses que tiene que pagar por los préstamos o va a gestionar nuevos préstamos, tiene que pagar dividendos a los socios. Entonces, sus presupuestos, tanto económico financiero, le va a permitir tener como una primera herramienta esa anticipación que antes les señalaba, ¿no? Y estos presupuestos obviamente están relacionados al manejo de la plata, tanto en el corto como en el largo plazo. Otro conjunto de herramientas. Tiene herramientas para medir cuál es el grado de rentabilidad que uno obtiene. Y se puede medir la rentabilidad de los estados financieros ya cerrados, de los estados financieros históricos, o podemos sacar la rentabilidad de proyecciones que la empresa haga de proyectos de estados financieros futuros.
sea, tenemos que tener capacidad en dos ámbitos: calcular rentabilidades históricas y calcular rentabilidades futuras. Aunque las que más interesan al administrador financiero es la rentabilidad futura. ¿Por qué? Porque la histórica ya está dada, ya no hay nada que hacer, ya se ha cerrado el año, ya murió. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ustedes pueden hacer un mundo de cosas siempre y cuando sea para adelante, de aquí para adelante. Pero años cerrados, ¿yo qué puedo hacer para que no tenga pérdida en el año 2020? Nada. Ya estamos en agosto y yo no puedo hacer absolutamente nada para revertir lo que perdimos el año pasado. Pero sí yo puedo hacer muchas cosas para no perder en septiembre, octubre de este año, siempre. Ahí sí podemos. Después, como les decía hace un instante, vamos a aprender a calcular el costo del dinero. Y el costo del dinero es calcular costos de capital. Dos modelos: el modelo de KPM, que es la abreviación en inglés del modelo. Lo dejo en inglés, ¿por qué? Porque muchos textos ustedes van a leer KPM, pero van a decir, ¿qué significa KPM? Es la abreviación en inglés, de las palabras en inglés. Y por el otro lado van a tener el costo promedio ponderado de capital, cuya abreviación es la WACC. La WACC también es otra abreviación de las palabras en inglés. Entonces, lo dejo así porque la mejor literatura en finanzas normalmente vienen en libros escritos. Los modelos financieros muy populares normalmente vienen. Entonces, necesitamos un inglés técnico en el tema de finanzas para poder aprender y entender qué significa cada cosa, ¿no? Más herramientas. El administrador financiero también podrá utilizar las políticas en materia de dividendos que vamos a ver en nuestra materia, que permitan saber cuánto de valor incrementa la acción calculado en términos en libros contables. Vamos a aprender a calcular cómo sé cuánto vale la acción en libros contables. Claro, no es el último valor, no es el único valor, ¿no? Porque hay el valor de la acción en el mercado, que es muy distinto al libro contable. Y vamos a saber también calcular cuánto pagamos a nuestros accionistas y demostrar esa curva de indiferencia que hace rato hemos dicho. También vamos a ver este tema de efectuar diagnósticos de la situación financiera. Este tema sí lo vamos a incorporar en Finanzas 1, porque utilizamos herramientas derivadas de análisis de core, diremos, horizontales, técnicas de análisis vertical, o dinámicos o estáticos, como quieran, horizontales o verticales, es lo mismo en eso, o comparativos o simplemente fijos. Entonces vamos a utilizar estas técnicas de análisis de estructura, vamos a utilizar técnicas de análisis de tendencias y finalmente una herramienta bien popular en finanzas, que es utilizar indicadores financieros, ratios financieros. A esto le vamos a añadir los llamados presupuestos económicos financieros, que va a permitir definir estados financieros proyectados. Ahora, yo les decía en la anterior clase que el administrador financiero toma decisiones, pero no casadas, no únicamente tomando información de la contabilidad. Toma información de distintas fuentes de información, toma distintas disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, nuestro administrador financiero debe estar al tanto de la política económica que existe en el país, porque en la política económica estará procesos primados de inflación, de desempleo. Tiene que saber más o menos cómo viene la mano en el próximo incremento salarial.
y va a haber una disposición a fin de año que probablemente suba los aguinaldos, hay un segundo aguinaldo. Entonces tiene que ver con temas relativos a la economía, inflación, si el tipo de cambio va a subir o no, si las tasas de interés van a subir o no en la economía, etc. Claro, no va a poder hacer nada con respecto a las mismas, sí, pero lo que tiene es que conocer cómo se está viviendo estas cifras a futuro para saber si va a necesitar más o menos dinero. También, obviamente, tiene que ver con información que le genere la propia contabilidad, ya sea que este sea registrado desde el punto del devengado o del pase efectivo. Cuando decimos existe utilidad contable, pero en términos de flujo de caja es un fracaso financiero, sí, porque el hecho de que ustedes tengan utilidad no significa que tengan liquidez. Pueden tener mucha utilidad y baja liquidez, o al revés. Tener liquidez, pero no tener utilidad. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver en la práctica para saberlas distinguir y obviamente considerar en el análisis el diagnóstico financiero que ustedes aprendan a hacer, ¿no? Bueno, entonces también hay algunas diferencias entre la contabilidad y las finanzas. Primero, la primera diferencia es en contabilidad, como ya han debido repasar, utilizan el principio del devengado en los registros de. En cambio, al administrador financiero no le interesa tanto lo devengado, lo que le interesa es plata que sale, plata que entra. Por eso le interesa el flujo de efectivo bajo el criterio, bajo el concepto de entrar y salir. Otra manera es que el contador recopila información de las transacciones que han afectado a la empresa, los registra, los clasifica y los presenta en los estados financieros. En cambio, el administrador financiero toma información de la propia contabilidad, pero también toma otro tipo de informaciones para medir el grado de rendimiento y de riesgo que vamos a incurrir los próximos periodos. Ahora, administrar una empresa, pues requiere muchas condiciones. Muchas de estas cosas ustedes lo están viendo en distintas materias. De saber, por ejemplo, cuál es la teoría de sistemas. Yo le meto mucho a la teoría de sistemas en el tema de finanzas, que como hemos anticipado, el administrador financiero tiene que saber todo o tiene que estar permanentemente enterado de todo. Porque el que deje de hacer algo o haga mucho el administrador financiero va a repercutir en las otras partes de la empresa. Si pagamos muy tarde a nuestros proveedores, no es que el único afectado va a ser el tesorero o al que le van a ir a gritar o al que le van a poder mal explicar. Hay otras áreas que se van a ver afectadas. Es muy importante el tema de la conformación de directorios para que la máxima decisión, la instancia de decisión de la empresa sea finalmente cuerpos colegiados, gente que esté preparada. Imprimir liderazgo gerencial, pues es otra temática también muy interesante, de que el trabajo no solamente lo exige el gerente, sino que este demuestra la identificación y compromiso con la propia empresa. Hablamos de cultura empresarial, algo también visto en otras materias, el tema de la necesidad de trabajo de equipo, de tener una priorización en los valores, incentivar la creatividad, todas las cosas que hacen. Todo esto nos van a permitir, obviamente, tener altos niveles de rentabilidad, toma de decisiones generando valor agregado, es decir, incrementando la riqueza de la empresa, nos va a permitir acaparar mayores mercados
de usuarios o de clientes a los cuales vamos a ir a vender. Y finalmente, en la medida que nosotros trabajamos bien, nuestros clientes lo perciben y por lo tanto tenemos buenos niveles de satisfacción por parte de ellos. Esto es súper importante porque yo he estado viendo en muchos productos que consumo normalmente en mi vida personal, de industrias o de empresas que han estado con problemas, que ven que hay competencia, que se quejan que no hay dónde vender, etcétera, y de pronto he empezado a observar que bajan la calidad de sus productos. Seguramente afanados de que las utilidades no bajan, empiezan a bajar costos. Yo no estoy en contra de bajar costos, pero sí estoy en contra de bajar costos de manera general. No pueden existir el criterio de decir, bajamos los costos, todos los costos 40%. ¿Cómo lo harán? No sé. Hay que bajar costos que sean innecesarios, pero los costos que hay que preservar y mantener son los costos relativos a la calidad de su producto. Porque ni bien ustedes, con el afán de bajar costos, empiezan a reducir la calidad de sus insumos, de su materia prima, el producto va a reflejar ello. Y va a bajar su sabor, el olor, la consistencia, el color, no sé. El cliente se va a dar cuenta. Y si el cliente ve que esos cambios no son de su agrado o que van más allá de poder, digamos, asimilar los cambios, lo que va a hacer inmediatamente es buscar otro producto, un sustituto, ¿no? Porque va a decir, este tal producto ya no sirve. Acuérdense de lo que ha sucedido en el tema de repostería. Hace años, todo el tema de cremas, tortas, pasteles, en repostería utilizaban crema de leche. La más antigua, la crema antigua. Y de pronto en el mercado empezó a generar un sinfín de alternativas de sustitutos de esa crema y de distintas calidades, obviamente mucho más baratas. Por eso es que hoy en el mercado ustedes pueden ver una repostería donde tienen un montón de crema, pero si ustedes la comen es como comer una vela. O sea, la calidad es pésima. Y porque pedir un pastel que se con crema de leche cuesta más caro. Pero con el afán de reducir costos, lo que se baja es la calidad del producto. Y eso es lo que no deben hacer. Que sus clientes se dan cuenta. Y si el cliente deja de comprarnos, baja la cantidad de plata que entra en el. Y si tenemos menos plata, no vamos a poder invertir, no vamos a poder cubrir nuestros gastos y obviamente no vamos a poder ganar. Todos repercuten. Ok, hasta aquí vamos a ver este tema de finanzas. Realmente, finanzas es apasionante. Y hay temas como, por ejemplo, las tendencias que están presentando en los nuevos textos de materia de finanzas, ya dejan de lado todo lo que es contabilidad, indicadores. Y hay problemas que se están presentando, por ejemplo, para ver de qué manera la teoría microeconómica en los mercados financieros tiene una vinculación con planteamientos de adaptación empresarial a los cambios en los mercados, las teorías que se centran en la imperfección de los mercados, en la teoría de señales, en teoría de costos de transacción, en teoría de la agencia, riesgo moral, teoría de recursos, capacidades complementarias, teoría de valoración, teoría de arbitraje, asimetrías de la información, etc. Entonces hay un mundo de temas que hoy por hoy ya están entrando con más fuerza en finanzas y que hacen que las finanzas modernas sean mucho más complejas, sean mucho más amplias en cuanto al abanico de conocimiento que hay que tener y por supuesto de los sistemas. Vivimos un boom de sistemas de información que la excepción no es el tema de finanzas. Es más, yo creo que la medida que se han desarrollado tecnologías y sistemas de información está haciendo que el desafío para el administrador financiero sea todavía más fuerte, ¿no? Imagínense de manejar criptomonedas,
de saber cómo transferir dinero al exterior, de cómo aperturar cartas de crédito para hacer cancelaciones a proveedores en el exterior, de cómo hacer mandar remesas. Entonces, hay un mundo de cosas que realmente Finanzas trabaja arduamente para poder emplearlas y aplicar en beneficio de la. Ok, chicos, preguntas. Una consulta. Sí, dígame. ¿Y qué pasaría y cómo vendría a afectar, mejor dicho, en cuanto a lo que vendría a ser el costo promedio ponderado de capital, si en el caso en que una empresa, por ejemplo, podría financiarse a través del mercado de valores y utilizar una diversidad de instrumentos financieros? Uno, por ejemplo, creo que es el proceso de titularización, en el cual se hace Sí. a partir de los ingresos futuros. Sí, cuando sepas calcular la WACC, lo que vas a poder es calcular el costo de capital de cada fuente de financiamiento. Entonces, tú puedes tener una fuente de financiamiento a través de la emisión de acciones que son vendidas en los mercados de valores. O puedes tener una fuente de financiamiento a través de la emisión de bonos. Los bonos los vendes en los mercados de valores. Entonces, vamos a aprender a hacer una cuadrito, una matriz de doble entrada, donde por un lado vamos a tener fuentes de financiamiento, la cantidad de plata y la importancia que tiene cada fuente de financiamiento dentro de la empresa, y por el otro lado sus costos de capital de cada una de estas fuentes de financiamiento. Ya que hayas obtenido dinero en entidades financieras o hayas participado en los mercados de valor. Ese cuadrito, bien sencillo de armar, te va a dar pautas, por ejemplo, para empezar a tomar decisiones y decir, mira, es más barato hacer una nueva emisión de bonos y con esa plata pagar al banco de una vez la hipoteca que tenemos, que seguir manteniendo este préstamo conforme a los plazos. Y empezamos a cambiar las fuentes de financiamiento en función a costos de capital. La teoría moderna de conseguir dinero apunta de que es más barato el dinero que se consigue en los mercados de valores. Sí, es más barato. Pero claro, no es indefinido, porque también hay un conjunto de condiciones y requisitos que hay que cumplir. Todo eso lo vas a ver en el tema del cálculo de la WACC, que de manera cuantitativa, año tras año, empresa por empresa, va a poderse determinar cuánto es el costo del dinero tomando en cuenta las fuentes de financiamiento que utilizas, ¿no? Una empresa que utiliza por solamente fuentes de financiamiento de pasivos o de entidades financieras van a ver que tienen una WACC mucho más alta que una empresa que está utilizando fuentes de financiamiento en los mercados de valores. Por ahí va la mano, pues. Otra pregunta, chicos. Hola, buenas noches. Buenas ¿Cuál noches, sería dime. cuál sería la diferencia entre una gerencia de contabilidad y la gerencia financiera? La gerencia, bueno, a ver, son sinónimos en muchos textos cuando se habla de contabilidad gerencial, ¿no? A ver, hay contabilidad gerencial para la toma de decisiones, ¿no? Y una contabilidad netamente financiera aplicada solamente por temas o basada únicamente en términos contables. En la nueva teoría de lo que es la contabilidad, ya se habla de contabilidad gerencial, ya no se habla de la contabilidad tradicional. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que al igual que el administrador financiero, cuando uno toma decisiones en base a la contabilidad, lo debe hacer tomando en cuenta su contexto, tomando en cuenta todo ese marco sistémico que en su momento, yo les decía, recupero mucho la teoría de sistemas en el análisis de las finanzas. Entonces, hoy las tendencias de hablar de la toma de decisiones gerenciales desde el punto de vista de la contabilidad es mucho más amplio en cuanto a su visión frente a una contabilidad o una administración financiera netamente basada en
información contable y nada más. El administrador financiero, como hemos visto en las transparencias, tomará decisiones en base a las distintas fuentes de financiamiento que en su momento vean por necesario utilizar. Debería estar al tanto de cómo va el ingreso de las familias para saber si ahí la gente tiene plata para seguir comprando artículos de lujo o no. Puede ser que hoy día ya la economía ha reducido y la gente está orientando a la compra de ciertos artículos y ha dejado de consumir otros. Y eso se ve en las tiendas, ¿no? Un montón de tiendas cerradas, que no hay circulación, etcétera, etcétera. El tema de la liquidez en el sistema, por ejemplo, eso es otro tema bien interesante. El administrador financiero no puede dejar de lado para saber, oye, en la economía hay plata, se están moviendo las cosas, hay transacciones, la gente compra y vende, o realmente todo está muerto. Y por lo tanto, la gente está viviendo con lo que tiene y tiene muy poco margen para ahorrar y por lo tanto, si no hay ahorro, los bancos no pueden captar plata y si no pueden captar plata, no pueden colocar préstamos y esa es la respuesta por lo cual, por ejemplo, se ven propagandas de bancos donde la tasa de interés que están ofreciendo es altísima, ¿no? Cuando hay bajos niveles de liquidez en la economía, la tasa de interés pasiva es alta. ¿Por qué? Porque lo que se trata es capturar dinero. Pero esa es básicamente la respuesta a las preguntas que me hicieron. Bueno, chicos, yo los tengo que dejar porque tengo otra clase que empieza a las 8. Nos vemos el día miércoles. Cuídense. Gracias.